Nos encontramos hoy de nuevo aquí en el seminario. Como ya la mayoría sabe, esta es una iniciativa del Sindicato Nacional de Profesores en Investigación Científica y Docencia del INA a través de la Comisión para la Elaboración del Protocolo contra la Violencia de Género. El día de hoy tendremos la participación de Marta Patricia Castañeda Salgado, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Buenas tardes a todos y seguimos con las presentaciones. Bueno, igualmente, al igual que Claudia, agradecer la participación de la doctora Castañeda en este espacio, que como bien menciona Claudia, bueno, este es un espacio para discutir, analizar y proponer la creación de un protocolo que atienda a la violencia de género. Y bueno, qué mejor ahora contar con Patti, ¿no?, que a través de sus textos y en las aulas siempre ha puesto el énfasis y el dedo en la llaga en estas relaciones de violencia y de poder, inclusive en espacios académicos y de investigación. Gracias. Bueno, procedemos a presentar a nuestra ponente. La doctora Marta Patricia Castañeda Salgado es doctora en antropología por la UNAM. Es especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales y especialista en conceptualización de la violencia de género y feminicidio. Y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Es integrante, fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, del cual fue secretaria académica en 2015 y 2016. Es docente del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM e integrante de los padrones del programa de antropología y del de trabajo social también de la UNAM. Tiene una cantidad de publicaciones que aquí no podemos mencionar una por una, tanto de autoría individual como en coordinación con otros investigadores, así como capítulos de libros, artículos, etc. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género AC, del Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la Red Latinoamericana de Antropología Feminista y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC, el cual preside durante este periodo desde 2019 hasta 2021. El título de la conferencia que nos dará ahora es Antropología Feminista y Violencia de Género, apuntes desde la investigación comprometida. Suena muy interesante y esperamos que nos sea de mucho provecho a todos. Sabemos que vamos a aprender. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues realmente es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo porque se trata de una comisión del Sindicato de Profesores del INA que está trabajando en la perspectiva de generar un protocolo para su institución, lo cual yo sé que no es tarea fácil, pero les felicito por estar en ese camino. Y quiero agradecer muy especialmente a Tania Ramírez Rocha la invitación, no solamente para participar en este seminario, sino también por la oportunidad de volver a encontrarnos después de varios años. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a todas las colegas y el colega que me dieron la bienvenida hace unos minutos en privado. Pero ahora que ya estamos con el público abierto, bueno, pues quisiera plantear algunas ideas de partida para irnos introduciendo poco a poco en la propuesta que quiero compartir con ustedes en relación con qué implica o cuál puede ser la relación que podemos establecer entre investigación y atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia, que me parece que es un aspecto fundamental de lo que tenemos que contemplar en las instituciones de investigación, en las instituciones de generación de conocimiento y, por supuesto, en las investigaciones de formación, específicamente en este caso,
de antropólogas y antropólogos. Bueno, como el título lo señala, coloco mi participación en el ámbito de la antropología feminista. Hace unos años estaba todavía en debate la idea de si la antropología feminista sería una especialidad, un campo, un subcampo. ¿Cuál sería el estatuto de esta tendencia dentro de las disciplinas antropológicas? Desde mi punto de vista, la antropología feminista se ha ido configurando como un campo dentro de las disciplinas, y dentro de ese campo, quienes nos dedicamos a abordar un conjunto de problemas desde la perspectiva en que se fusionan y se articulan las teorías antropológicas y las teorías feministas, constituimos lo que llamamos una comunidad epistémica, una comunidad de conocimiento, de generación de conocimiento, en la cual no participamos únicamente personas que estamos ubicadas en la academia, sino que perseguimos llevar a la práctica algunas de las premisas de lo que es la investigación crítica y la investigación comprometida. Esto es un proceso de generación de conocimiento que abone tanto al conocimiento en sí mismo como a la modificación de la realidad, de alguna manera y en algún momento. Desde esta perspectiva, me coloco también en un punto de fusión entre antropología y feminismo, que es la investigación feminista. Es decir, este proceso en el cual tratamos de dilucidar cuáles son el conjunto de condiciones que generan desigualdad y subordinación para las mujeres en contextos histórico, culturales, económicos y políticos específicos, con la intención de indagar cada vez con más profundidad para encontrar las pistas que nos permitan modificar de manera radical esas condiciones que sustentan la desigualdad y todas las formas de opresión y de subordinación que atañen a las mujeres. Y también retomo la premisa de la investigación feminista, que plantea que es importante reivindicar una fórmula que sostenemos muy a menudo, que es investigar para transformar. Pero eso que se dice en 3 palabras, pues lleva mucho tiempo y tiene su propio calado poder llevarlo a la práctica. En el tema en particular que nos convoca hoy, que es el de la violencia de género y específicamente el de la violencia que se ejerce contra las mujeres, pienso que la violencia es un problema antropológico. Y lo es por lo menos en 2 sentidos. Por una parte, porque es una práctica constante de nuestra experiencia como colectivo humano, como colectividad humana, diría casi como especie, si queremos hablar muy antropológicamente. Y por otro lado, porque sí es un motivo de preocupación y de indagación teórica, conceptual y práctica o aplicada para las propias disciplinas antropológicas. Si hacemos un rastreo del estado del conocimiento hoy día, pues nos vamos a encontrar con que todas las disciplinas antropológicas tarde o temprano han tomado la violencia como un tema de estudio, desde la perspectiva antropológica, desde la antropología física, desde la perspectiva forense, desde la lingüística antropológica, desde la arqueología, qué decir de la antropología cultural, de la etnología, de la etnohistoria. La violencia aparece como una preocupación constante porque es uno de esos temas con los que nos topamos cotidianamente en la realidad, independientemente de que no sea ese nuestro tema central de investigación. En algún punto, en algún momento, aparece alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus dimensiones y de sus expresiones. Y la violencia de género, y específicamente la violencia que se ejerce contra las mujeres, es cada vez más un elemento que aflora en nuestros procesos de formación y, por supuesto, en nuestros procesos
investigativos. En ese sentido, se ha desarrollado toda una línea de investigación en las disciplinas antropológicas que abraza a la violencia como uno de estos grandes temas, como uno de estos grandes problemas de la humanidad que nos aquejan hoy día prácticamente de manera globalizada y que deja pocos resquicios libres de violencia. Y por eso mismo la pregunta es, ¿por qué está tan extendida la violencia? ¿Cuáles son el conjunto de factores, de procesos que prohijan estas prácticas que han generado esas extrañas amalgamas entre violencia, inseguridad, securitización, vigilancia por parte del Estado, pero al mismo tiempo una relación paradójica con un Estado que en algunos momentos está ausente y en otros está sobre representado o mucho más que presente? Muchas han sido las respuestas o los intentos de respuesta a esta pregunta, entre muchas más. No voy a entrar directamente a ese campo o a ese terreno en este momento, pero sí voy a entrar a la evidencia de que una de las formas de violencia que más destaca en nuestros tiempos es la violencia de género, y específicamente lo que se llama violencia de género contra las mujeres, violencia por razones de género o, como yo me posiciono, violencia contra las mujeres. También hace poco se hablaba de violencia hacia las mujeres y el cambio del uso de la preposición de hacia a contra ha sido muy importante para colocar el foco de la atención. Siendo así, teniendo en mente esta somera colocación del tema, ¿qué es lo que aporta la investigación feminista y específicamente la investigación antropológica feminista al conocimiento de la violencia contra las mujeres? A mi parecer, aporta varias cosas. En primer lugar, aporta evidencias frente a múltiples posicionamientos del sentido común que menosprecian, que subestiman la magnitud de la violencia contra las mujeres y la dimensión de los daños que reciben las mujeres con motivo de esta violencia. La investigación antropológica feminista pone sobre la mesa un conjunto de hechos derivados de la investigación, generados como conocimiento, que enfatizan lo que en la ley se llaman los tipos y modalidades de violencia. Ahora, la ley clasifica con fines, obviamente, de legislación, de jurisprudencia y de judicialización estos tipos y modalidades. Pero en la realidad, las prácticas violentas son una amalgama de estos tipos y de estas modalidades. No se presentan de una forma aislada, de una forma unívoca. No es que cuando hay violencia sexual solamente hay violencia sexual y no hay violencia en la comunidad, o no hay violencia laboral, o no hay violencia psicológica. Lo que emerge es que entre un entramado de violencias, esa es la que en un determinado momento daña más a una mujer. Pero insisto, no quiere decir que sea la única de la que es objeto. La antropología feminista abona este terreno con un conjunto de estudios empíricos, pero también de ejercicios analíticos teórico-conceptuales que permiten nombrar, que permiten analizar y que permiten explicar un conjunto de circunstancias que rodean estas formas, tipos y modalidades de violencia. Por eso coloco esta discusión en el terreno de la antropología y la investigación comprometida, porque si bien se realizan todos estos ejercicios para conocer, como decía antes,
pues también se llevan a cabo para transformar, para poder encontrar aquel punto sensible en el cual se puede actuar para, en el mejor y más optimista de los horizontes, prevenir la violencia, pero lo que nos encontramos con más frecuencia en la vida cotidiana es contar con esos elementos para sancionarla de la mejor manera y para atenderla también de la mejor manera. Estos 4 elementos presentes en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son atención, prevención, sanción y erradicación, han sido pensados como un continuum, no como pasos en los cuales se tiene que cubrir uno para llegar al otro, sino han sido pensados como pasos que se tienen que estar dando simultáneamente para poder llegar efectivamente al punto de la erradicación. Y a eso se compromete esta parte de la antropología feminista que estudia la violencia contra las mujeres, a informar a quienes están a cargo de los procesos en los cuales se interviene directamente con las mujeres y con quienes les agreden, para caminar en esos caminos que deben ser simultáneos de las 4 categorías que he enunciado. Por otra parte, este es un compromiso ético-político de la investigación antropológica feminista, ser capaces de colocar un conjunto de conocimientos, de recomendaciones, de críticas en un punto en el cual puedan hacer sentido para quienes toman decisiones, pero sobre todo puedan hacer sentido para las propias mujeres como colectivo de género y que seamos capaces de recuperar la propiedad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Uno de los ejes centrales del ejercicio de la violencia contra las mujeres, que ha sido ampliamente documentado por la investigación antropológica feminista, ha sido el de la sexualidad y ha mostrado cómo el ejercicio de la sexualidad es un ejercicio que se da dentro de un campo de poder, dentro de un campo de relaciones políticas, y cómo la violencia que se ejerce sobre las mujeres tiene esta pretensión. No es una violencia que utilice los recursos del gozo, del placer, de la sexualidad para relacionarse con las mujeres. Por el contrario, es un uso que pretende establecer con toda claridad el poder y el dominio sobre las mujeres a través de las prácticas violentas. Por eso hay un compromiso ético-político en estas investigaciones de dotar a las propias mujeres con recursos cognitivos que les permitan revalorarse a sí mismas y cambiar la experiencia histórica de las mujeres como género en la cual la violencia ocupa un lugar central en el establecimiento de la relación con el cuerpo, de las expectativas, de la vida misma, de los sueños, de los deseos, pero también de las limitaciones, de lo que se acota, de lo que las propias mujeres no se permiten a sí mismas por el riesgo latente de ser un objeto de violencia. Una tercera perspectiva, una tercera aportación que yo quisiera destacar en este momento es que hay un papel importantísimo de la investigación que hacemos para lograr lo que Donna Haraway, una muy destacada epistemóloga feminista, enuncia como la necesidad de hacer una mejor descripción del mundo. Algo que ha sostenido la antropología feminista es la necesidad de atender a la experiencia histórica, social y contemporánea de las mujeres como un lugar de conocimiento, como un locus epistemológico. Y en ese sentido,
las preguntas iniciales, las preguntas con las cuales se funda y se fundamenta la antropología feminista giran en torno a ¿y las mujeres? Dentro de nuestra disciplina, que es fascinante, pero también profundamente androcéntrica, en las prácticas de conocimiento, en las teorías, en la etnografía, hasta hace pocas décadas, las mujeres o eran invisibilizadas o ocupaban un lugar secundario en la narrativa, en los relatos, en las preocupaciones de investigación, en el establecimiento de las teorías. Y lo que ha venido a hacer la antropología feminista es un giro fundamental al plantear que cualquier antropología está incompleta si no conocemos la parte femenina de la experiencia de aquel grupo, de aquella práctica, de aquel ritual, de aquello que nos motiva como tema, como problema, como objeto de investigación. Así como toda la línea de trabajo sobre género y ciencia se preguntó, ¿dónde están las mujeres? ¿Y por qué tan pocas? Cuando las empezó a encontrar, la antropología feminista también se ha preguntado, ¿dónde están las mujeres en el ejercicio de la disciplina, en las teorías antropológicas? ¿Y por qué aparecen como aparecen? ¿Por qué aparecen subrepresentadas? ¿Por qué cuando leemos un trabajo sobre violencia, si no lleva el enfoque de género, la violencia aparece como algo que se impone a los seres humanos casi como si fuera metafísica y no fuera el producto de relaciones sociales, el producto de relaciones en las cuales se ejercen el poder y la dominación? Por eso, el tipo de preguntas que plantea la antropología feminista están orientadas todas a este ejercicio de hacer visible, de develar, de colocar en un contexto histórico, de desnaturalizar todo aquello que aparece como adherido a las nociones culturales que justifican, sostienen y reproducen el ejercicio de la violencia y específicamente el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Y esto que podría ser asumido por distintos, por distintas personas en algún momento como una postura hasta cierto punto etnocéntrica, la verdad es que es una experiencia vivida por todas aquellas mujeres que han tenido el lugar y el espacio para reflexionar sobre su propia experiencia. Yo suelo ejemplificar esto con una viñeta etnográfica, ya que estamos en un público de colegas, que remito a una colaboración con la Macehualcihuamej, esta importante cooperativa de mujeres nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, en donde tuvieron un proceso muy largo de reflexión, de toma de conciencia sobre un conjunto de factores que les estaban afectando en la vida cotidiana, en su participación en las cooperativas mixtas, artesanales y de producción de café, etcétera. Y después, en alianza con promotoras rurales y con otras colegas feministas y no feministas, y profesionistas, feministas y no feministas, dentro de la región, instalaron lo que fue una experiencia pionera que lamentablemente se ha perdido por la falta de presupuesto, que fue el establecimiento de un refugio para mujeres víctimas de violencia, en donde colaboraban especialistas y terapeutas indígenas y no indígenas en el diagnóstico del problema que vivía la mujer que llegaba a pedir auxilio y en la terapia que iban a seguir. Había todo un proceso de diálogo entre las partes involucradas para acoger a estas mujeres en los mejores términos de pertinencia cultural, de interculturalidad, de diálogo de saberes. Les acogían junto con sus hijas e hijos, les capacitaban para el trabajo y solo después
de una estancia dentro de sus instalaciones podían salir y, bueno, reincorporarse a la vida comunitaria. No es que estuvieran recluidas, es que estaban en este proceso de sanación, como les llamaríamos. En alguna reunión, en algún taller en donde colaboramos, uno de los ejercicios era encontrar la forma como estas mujeres nahuas y totonacas podían conceptualizar y definir a la violencia. Y es una de las definiciones que más me ha impresionado porque ellas, después de discutirlo mucho, llegaron a la conclusión de que la definición de los tipos de violencia que ellas padecían cotidianamente por ser mujeres se centraba en 3 palabras: poner en orden. Y es una expresión de muy profundo calado. Significaba que todo aquello que se saliera de lo que se consideraba la norma, de lo que se consideraba el orden en las relaciones de género, era susceptible de ser castigado con la violencia. Si ustedes revisan múltiples etnografías de quienes nos hemos dedicado a trabajar y compartir la vida con mujeres indígenas y rurales, no va a ser raro que se encuentren con el testimonio de, bueno, pues mi marido me golpeó porque llegó y no había comida, porque llegó y no estaban las tortillas. Desde el punto de vista del sentido común, aparece como algo folclórico, como algo que solamente atañe a ciertos grupos de mujeres, cuando en realidad es una forma muy expresiva de señalar algo que puede traspasar las fronteras étnicas y de clase, porque lo que se está enunciando en ese testimonio es no cumplir con el rol, no cumplir con la expectativa de lo que se debe estar cubriendo dentro de un marco de ordenamientos de género. Por eso me pareció tan relevante esa definición de las mujeres de la Macehualcihuamil. Caracterizar a la violencia como poner en orden es comprender la profundidad de la concepción del mundo y cómo esa concepción del mundo se expresa en prácticas a través de las relaciones que sustentan esas prácticas en determinados espacios. Por eso suscribo esta afirmación de Haraway de que lo que nos corresponde es hacer una mejor descripción del mundo, no quedarnos en la superficie, en la apariencia, sino estar preguntándonos constantemente de qué nos habla ese factor empírico, esa evidencia etnográfica para poder entender el ordenamiento, la organización social que está dándole significación a eso que se vive como una violencia muchas veces constante, continua, incluso ininterrumpida desde el nacimiento hasta la muerte. Y una muerte que puede ser prematura, una muerte que puede no estar prescrita por la pandemia y la comorbilidad, como solemos decir en los últimos meses, sino que está prescrita por el conjunto de prácticas violentas que configuran la violencia feminicida como esa forma más radical y más cruel de violencia que se ejerce contra las mujeres y que conduce al asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer. Develar esto tiene que ver con una propuesta epistemológica y metodológica de la investigación antropológica feminista comprometida, crítica. Disculpen que ponga todos estos adjetivos, pero me parece necesarios, que es poner en el centro a las protagonistas, poner en el centro de la atención a las mujeres y entender con ellas, desde ellas, esas circunstancias que van generando múltiples formas de violencia y en ese sentido, la ley general representa un esfuerzo muy importante por sintetizar prácticas que puedan ser tipificadas,
para poder cumplir con estos criterios de prevención, atención, sanción y erradicación. Pero conforme más investigamos sobre el tema, conforme más conocemos, van surgiendo también algunas otras formas de violencia que es necesario comprender para poder también caminar por esos derroteros. Por ejemplo, en estos meses de muchos conversatorios, webinars y manifestaciones de las mujeres indígenas organizadas a través del mundo virtual, una de las denuncias que han hecho de manera muy fuerte es cómo han sido objeto de violencia espiritual. Y esa es una forma de violencia muy relevante, muy importante que necesitamos conocer y comprender para poder saber de qué están hablando estas mujeres cuando se refieren a violencia espiritual, como estos mecanismos a través de los cuales se folclorizan sus prácticas, se ridiculizan sus rituales, se reducen a rituales que justifiquen prácticas políticas sin comprender la profunda significación que llevan consigo. Y eso solamente por marcar algunos de las hebras que ellas van señalando para mostrar cómo lo que llamamos violencia en la comunidad y violencia comunitaria incluye también estas formas de violencia que no están todavía identificadas como motivo de preocupación. Insisto, es solamente un ejemplo porque en realidad lo que llamamos violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, multidimensional y multifactorial. Y al serlo así, conocerlo requiere también una aproximación multimetódica. No lo podemos hacer de manera lineal o mecánica con unos cuantos métodos estandarizados y con algunas técnicas al uso. Cada forma particular de violencia de género contra las mujeres amerita una reflexión profunda en relación con cómo nos vamos a aproximar metodológicamente a conocer ese fenómeno, pero antes que nada, cómo nos vamos a relacionar éticamente con las mujeres que están viviendo, que están experimentando esos tipos de violencia. Yo tengo el reloj frente a mí para no rebasar demasiado el tiempo que me propusieron exponer, entonces voy a tratar de ir un poco más rápido para abarcar lo que me propuse compartir con ustedes. Aunque parezca mucho rodeo, desde mi punto de vista, la investigación, y específicamente en este caso, la investigación antropológica feminista, tiene una utilidad, y lo pongo entre comillas, que es dar vida, significado y contenido a la recuperación de la experiencia de las mujeres para a partir de ahí entender que es indispensable transformar las condiciones estructurales que sustentan esa violencia de una manera radical. Y en ese sentido, es indispensable poner en el centro la experiencia de las mujeres, pero también es muy importante conocer la experiencia de quienes violentan a las mujeres. Conocer, saber sobre esas personas que violentan a las mujeres, que mayoritariamente está cuantitativa y cualitativamente demostrado, son hombres. No lo digo como un juicio ideológico. Hay evidencia ¿cómo se dice? Eh, constatable de que la mayor parte de quienes perpetran violencia contra las mujeres son hombres. Pero ¿por qué necesitamos conocer lo que sucede con los hombres? Esto es fundamental y esto es un principio ético. No necesitamos conocerlo
para mitigar la gravedad del acto, para justificar el hecho violento, para disculpar ese hecho, como suele ocurrir desde posturas patriarcales, androcéntricas y misóginas. No, necesitamos conocerlo para entender en dónde está ese basamento, ese lugar profundo de justificación de las prácticas violentas y trabajar en relación con ellas. Y esto espero que quede claro. Para poder llegar a la erradicación de la violencia, necesitamos, obviamente, y esto parece una tautología lingüística, llegar a la raíz. Y en esa raíz se encuentran los ordenamientos de género. Por eso necesitamos conocer las dos partes de esa misma moneda para poder actuar con mayor eficacia. Y es con eso que me conecto con la importancia de que todas las medidas institucionales que se van tomando en relación con la violencia contra las mujeres estén sustentadas con investigación, con diagnósticos, con información confiable en relación con lo que sucede. Y esto también es un punto fundamental, sobre todo pensando en el caso de ustedes como comisión y como sindicato, porque ha habido una tendencia muy importante a decir que si no hay denuncias formales y denuncias legales de los actos de violencia, no es un tema que se deba atender. Y esto ha dado pie a que se solapen muchísimas prácticas violentas dentro de las instituciones. Contar con un diagnóstico, contar con una investigación que muestre la complejidad de las violencias, que pueden ser abiertas, declaradas como el acoso y el hostigamiento sexual, incluso la violación sexual, o sutiles, tan sutiles que incluso las mujeres duden de saber si están siendo violentadas o no, si es una cosa meramente de percepción o realmente están siendo objeto de una práctica violenta, es materia y es responsabilidad de la institución conocerlo. Algo que también quiero comentar y compartir con ustedes es que las instituciones están obligadas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a tener protocolos. Y esta obligación tiene que ser asumida atendiendo a los términos de la ley para que vaya en consonancia con todo lo que la ley estipula, pero sobre todo para que sean protocolos sensibles a la materia sobre la cual quieren tener algún tipo de acciones y propuestas. Contar con información, contar con investigación, contar con diagnósticos permite elaborar recomendaciones, elaborar sugerencias fundamentadas, conocer esos puntos sensibles de la institución en los cuales es necesario intervenir para modificar el carácter de las relaciones laborales, educativas, sociales, amistosas, sexuales que se generan en ese espacio, porque todas ellas están ahí presentes. Permite establecer políticas públicas, pero además permite traducir los resultados de la investigación y de la acumulación de conocimiento en otro tipo de prácticas que acompañan ya no solamente las medidas de atención y de prevención, sino también las de sanción, como es poder contar con peritajes antropológicos feministas en casos de litigio, en casos de establecer, valga la redundancia, un caso legal en relación con una práctica de violencia contra las mujeres. Es por eso que se requiere la concurrencia de distintos actores. La investigación, como decía al principio, tal como la concebimos
y cómo la ponemos en práctica, no es un monopolio de quienes estamos en la academia, cada vez más en los más distintos campos y desde otras posturas que no son la feminista, se reconoce la importancia de establecer equipos interdisciplinarios, porque los problemas son complejos, pero también equipos heterogéneos, plurales, porque de acuerdo con las propuestas de la epistemología feminista también, mientras más puntos de vista se puedan tener sobre una misma de coincidencia en relación con la explicación de lo que genera o lo que reproduce esa circunstancia, estamos en una mejor condición de generar conocimiento objetivo. Objetivo no, insisto, en la acepción positivista, sino en el sentido de Sandra Harding, de un conocimiento de objetividad fuerte, en donde coinciden distintos actores y donde, por lo tanto, las implicaciones de ese conocimiento pueden atender a estas problemáticas complejas de esa pluralidad de actores. Dicho esto, si contamos con esos recursos, elaborar un protocolo implica tener protocolos que respondan a los requerimientos legales, pero que al mismo tiempo permitan avanzar en la modificación de relaciones sociales y de prácticas culturales, que es, a final de cuentas, lo que podría encaminarnos hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Concebir un protocolo como un instrumento legal, pero que al mismo tiempo es un instrumento posiblemente pedagógico, posiblemente de intervención sociocultural, hace la diferencia. Y en ese sentido, pienso que en este momento, en este país, estamos en un momento fundamental para que, hablando con ustedes, los sindicatos también hagan la diferencia entre la impunidad, la colusión, la complicidad que ha respaldado y perpetuado la violencia contra las mujeres dentro de las instituciones para convertir estas instituciones, para convertir a los propios sindicatos en espacios en los que prevalezca el reconocimiento de sus integrantes como sujetas y sujetos de derecho, como espacios en donde la norma la establecen los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, particularmente a la dignidad de las personas y en especial a la dignidad, la integridad, la valoración de la vida de las mujeres y, por supuesto, en una aspiración mucho más amplia en términos filosófico-políticos para que nuestras instituciones se conviertan en espacios de sociabilidad libres de violencia. Bueno, pues hasta aquí llego por el momento para poder escucharles a ustedes también. Muchas gracias, doctora. Creo que sus palabras son de mucho conocimiento en el tema y sobre todo en este camino que estamos empezando a andar como sindicato. Tenemos bueno, tenemos preguntas. No sé, ¿quién está llevando las preguntas por ahí? Yo las estoy llevando, Eli. ¿Hay preguntas? Sí, hay una. A ver, adelante. Pregunta, es que pensé que iban a ser más adelante. Nelly Lázaro pregunta qué pasa cuando las instituciones encargadas de procurar atención a las mujeres que viven violencia les niegan los servicios y repiten un discurso machista. ¿A dónde pueden acudir? ¿Hay alguna otra?
Hasta ahorita nada más es la primera. ¿En Facebook no hay preguntas? ¿Daniel o Fer? Todavía no hay. No. Ya dile. Yo sí tendría una consulta, precisamente como estamos, somos un sindicato que estamos por elaborar nuestro protocolo de cómo manejar las cuestiones de género dentro de nuestra institución, que es el INA. Sabemos que existe ya un protocolo oficial para todas las instituciones de gobierno, y nosotros queremos hacer algo alterno, pero más enfocado a lo que es pues nuestro trabajo como antropólogos y las dinámicas, o sea, enfocado a las dinámicas que se dan dentro del instituto, ¿no? Yo quisiera saber hasta qué, si es posible esto, hasta dónde podemos llegar sin que nos contradigamos con este protocolo general que ya existe, y si estamos dentro de lo correcto, o sea, si no alguien nos va a regañar por hacerlo, ¿no? Que podría suceder. Es una duda sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, tenemos 2 personas más. Pues de una vez, doctora, ¿las apunta? Sí. Okay. Sí, prefiero hacer como una respuesta general. Bien, doctora, usted explicaba que había 3 puntos que iba a mencionar, pero únicamente mencionó uno. ¿Pudiera explicarme los otros 2? El primero fue poner el orden para no salirnos de la norma, etcétera. Eso fue un punto, pero dijo que iba a haber otros 2, que en realidad eran 3, pero me quedé como, no sé si me perdí, pero me gustaría que me explicara esos 2 puntos. Gracias. Pide la palabra también Liliana. Ajá. Liliana sí. Torres seguiría y después Alfonso Rosales. Y ahí cerramos una primera ronda. ¿Les parece? Gracias. Sí. Buenas tardes y pues muchísimas gracias por esta ponencia. Pues miren, me he dedicado mucho al seguimiento de lo que son tratar de erradicar la violencia hacia menores de edad. Indudablemente van incluidas niñas y adolescentes, y esto pues ha sido un camino difícil, y junto con la doctora Marta Rebeca Herrera hemos visto todo este quehacer que ha hecho la antropología de visibilizar dentro de las diferentes conjuntos sociales dentro de lo que es México los tipos de violencia que se dan. Pero una cosa importante es que se puede visibilizar la violencia y se pueden conocer lo que son los protocolos que existen contra la violencia de género, pero lo que tenemos que hacer como antropólogos es educar a ministerios públicos, educar a lo que es todo el sistema legal, para que se pueda dar seguimiento a estos casos y se pueda dar una precaución a estas violencias tan extremas, cuando la gente sabe que también hay una sanción fuerte cuando se está violentando así. Y yo creo que los protocolos se pueden crear varios, no creo que haya por qué no, y integrarse unos a otros y tratar de que como investigadores, como sindicato y demás, haya seguimiento a que si un caso se empieza, llegue a sus consecuencias, y no como se ha dado en muchos lados, que lo que se hace con el violentador es cambiarlo de centro de trabajo, o cambiarlo de iglesia, o cambiarlo de escuela, etcétera. Gracias. Creo que había una última, ¿verdad? Sí, seguiría entonces Liliana Torres de preguntas o hasta la siguiente ronda. Ya fui, gracias. Ok, gracias. Pues sería, hasta ahí cerramos la ronda de preguntas por ahorita, ¿no? Okay. Sí, era la última. No, yo había pedido la palabra y no sé si ya me brincaron o qué pasó. Ya regresó. Ileana, es que había perdido el audio, pero ya está aquí otra vez. Ella estaba en la primera ronda. Ay, perdónenme. Pues una más y cerramos esta ronda. De todos modos va a haber otra ronda si hubiera más preguntas, ¿no? Ay, no, discúlpenme, ok. ¿No?
¿Sí pregunta entonces? Sí, Sí, estamos sí, de por todas favor. maneras en la ronda, pero te caíste. Ajá, perdón. Vas. Es que bueno, ya no supe si fue lo mismo con Alicia, pero usted mencionó hacer un diagnóstico que no es la primera vez que nos lo sugieren, pero más bien cómo sugerir. No se está oyendo, Ileana. Ay, la violencia que se vive en nuestro instituto, no sé si se Ahora sí. escuchó. No se escuchó completo. La pregunta es sobre el diagnóstico. ¿Cómo sugiere que se pueda hacer dicho diagnóstico sobre los tipos de violencia que hay en nuestro instituto? Ok. Serían por ahorita las preguntas de esta ronda, doctora. Muy bien. Les agradezco mucho. Quiero empezar por la de los otros 2 puntos. Muchas gracias a quien planteó esa pregunta, porque seguramente me olvidé decir el segundo y el tercero. Estaba partiendo de la idea de que hay que definir la violencia de género contra las mujeres y ampliar la mirada en términos de que lo que las mujeres reconocen como violencia no necesariamente lo enuncian en términos de las definiciones legales. Entonces necesitamos tener los suficientes recursos para poder, digamos que colocar esas definiciones que procuran las mujeres, la forma como enuncian esas formas de expresión de la violencia dentro de un marco que permita establecer una inteligibilidad para su posible sanción, pero sobre todo para atención y prevención. El segundo punto tenía que ver con la necesidad de tener enfoques multimetódicos, dada la constatación de que la violencia, y particularmente contra las mujeres, es multifactorial. Y el tercer punto tiene que ver con hacia dónde conducimos aquello que generamos conocimiento, de tal manera que se pueda como que cerrar esa premisa de que investigamos para transformar. ¿Qué hacemos con ese conocimiento que generamos que sea susceptible de abonar a estas posibilidades de modificación dentro de un cierto ámbito, sea el institucional o sea algún otro? Perdón si no los enuncié como primero, segundo y tercero, pero desde mi punto de vista, el conocimiento socialmente relevante tendría que estar tratando de atender tanto al ámbito académico, científico, de generación del conocimiento para enriquecerlo cada vez más y al mismo tiempo atendiendo a las necesidades sociales de respuestas de salidas que estamos enfrentando en el día a día. Por ahí iría mi propuesta. Sin duda, las preguntas que tienen que ver con el carácter patriarcal y machista de las instituciones están basadas en las experiencias cotidianas, no diría de miles, quizás de millones de mujeres que, pues sí, quieren hacer uso de su derecho a la denuncia, quieren que se ejerza justicia, y eso es una palabra clave, que haya justicia para las mujeres, pero las instituciones están desfasadas de las necesidades sociales en este ámbito. Ahí tenemos un enorme desfase entre los avances que hay en materia legislativa y las capacidades de los funcionarios, bueno, del funcionariado público para llevar a la práctica todo lo que se establece en la letra. Por ejemplo, se habla de juzgar con perspectiva de género, se habla de transversalización de la perspectiva de género. Ha habido innumerables procesos de sensibilización y capacitación del funcionariado en perspectiva de género, pero en una perspectiva de género
que desde mi punto de vista es fundamentalmente descriptiva, que no se ha apropiado de las elaboraciones feministas sobre la perspectiva de género, que son las que le dan sentido y que por lo tanto requerirían un proceso de formación continuo y profundo del funcionariado para poder entender a cabalidad qué significa eso de hacer las cosas con perspectiva de género. Si por perspectiva de género se entiende incluir a las mujeres, pues estamos en un paso muy preliminar de lo que implica, porque perspectiva de género significa identificar los lugares, los procesos en los cuales se genera y se reproduce la desigualdad de género entre mujeres y hombres. Bueno, en muchos contextos, reconocer que hay mujeres y reconocer que las mujeres tienen algún valor ya es un avance, lamento decirlo, pero nuestras exigencias tienen que ir mucho más allá. Y en ese sentido, me parece que Liliana es quien decía, necesitamos educar al Ministerio Público y al sistema legal. Sí, pero necesitamos educar a quienes están estudiando antropología en nuestro caso. Y necesitamos tener mucha más interdisciplina en las formaciones profesionales. La antropología, bueno, si todas y todos estamos en este andar, diremos que es una ciencia, una disciplina que todo mundo debería conocer y manejar, porque a final de cuentas, pues todo lo que vivimos tiene que ver con la cultura y la conformación y la organización de la sociedad. Pero eso puede ser bastante etnocéntrico, ¿verdad? Tenemos que dialogar con otras disciplinas y en la formación, en la educación del funcionariado, es indispensable una perspectiva interdisciplinaria. Por otra parte, también hay que reconocer que en los últimos años no solamente se han reducido los presupuestos que están o que deberían estar orientados a las políticas de igualdad en México, sino que también la demanda ha crecido y el funcionariado destinado a atender esa demanda es cada vez más insuficiente. La proporción entre demanda y capacidad de atención a la demanda contempla una brecha. Es poco el personal que está dedicado a esto. Si a eso le suman que los procesos se dan a un funcionariado que muy recurrentemente transita de una institución a otra, de un programa a otro, cuando está empezando a entender cómo llevar a la práctica eso de la perspectiva de género en un área de trabajo, ya le movieron y entonces es volver a entender qué pasa en esa área de trabajo y qué hay que hacer para llevar a la práctica esa perspectiva de género. Esto ha sido sumamente analizado por especialistas en políticas públicas, sumamente criticado porque, bueno, pues se habla de que hay iniciativas del Estado que están orientadas fundamentalmente a satisfacer en la mínima medida los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en relación con cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Y entonces hay un nivel muy superficial de la institucionalización de la perspectiva de género. La aspiración sería a no solamente educar, sino a fortalecer la exigibilidad de que esos procesos de institucionalización se profundicen, no solamente estén en la superficie, sino que realmente permeen a toda la institución. Y al decir esto estamos hablando que todo el personal esté capacitado, no solamente los sectores medios y bajos, también el funcionariado de primer nivel tiene que estar capacitado en la materia, porque si este funcionariado no entiende de qué va, no le importa cómo se distribuye el presupuesto. Bueno, sí le importa,
pero no va a poner atención en cómo se distribuye específicamente para atender los problemas de género y va a darle prioridad a otros problemas, a otros temas, sin buscar necesariamente la interinstitucionalidad y la transversalización de género. Institucionalizar implica modificar la normatividad, modificar la distribución del presupuesto, modificar los procesos de formación, modificar la cultura institucional y la cultura laboral. ¿Por algún lado hay que empezar? Sí, en lo que podamos, capacitando, sensibilizando, formando, incidiendo en los diagnósticos, en las evaluaciones, haciendo recomendaciones, pero es una obligación del Estado. Y en ese sentido, aquellas instituciones que niegan el servicio, que incumplen, tienen que ser denunciadas y sancionadas, porque así lo establece la ley. Y tratándose del Estado, la instancia son las comisiones de derechos humanos. Y si eso no funciona, existe la sociedad civil para impulsar los procesos de exigibilidad. Insisto, lo que está en el centro es la justicia, pero si lo queremos ver en términos de principios morales, políticos, más que morales, de principios éticos, la justicia por sí sola no alcanza. La justicia tiene que ir acompañada de igualdad y de libertad. Y todo eso se tiene que ir construyendo, porque en este momento estamos en ciernes. Estamos más bien en el momento de reconocer las desigualdades para poder trabajar sobre ellas. Falta largo camino para avanzar en términos de igualdad y, por supuesto, de libertad. Y en relación con los protocolos, efectivamente hay un corpus central que hay que, pues al que hay que responder. Pero sin duda, cada institución tiene especificidades y los protocolos deben dar cuenta de esas especificidades. Y en ese sentido, mi mejor sugerencia para ustedes sería tener una buena asesoría de alguna o algún grupo de antropólogas feministas con experiencia en la elaboración de protocolos institucionales con perspectiva de género. Porque efectivamente, en instituciones tan complejas como el INAH, por ejemplo, se necesita un nivel de generalidad, lo diré así, pero también se necesita especificidad. Por ejemplo, para las prácticas de campo. Por mencionar solamente uno de los posibles terrenos fanagosos en lo que tiene que ver con este tema de la violencia contra las mujeres. Y también necesita una perspectiva de interculturalidad para que la perspectiva de género pueda ser lo más efectiva posible. No se le puede desprender de la perspectiva intercultural. Es indispensable pensarlo en las dos claves juntas, al menos. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente bloque de preguntas. Serían 4 participantes: Ileana Echauri, que se cayó hace un momento del bloque anterior, Alfonso Rosales y Fabiola Minero. Adelante, Ileana. No, yo ya había preguntado sobre las sugerencias para hacer el diagnóstico del tipo de violencia. Ok, muy bien. Entonces seguiremos con Alfonso Rosales. Sí, buenas tardes. Que se requiere una transformaciones estructurales que sustenten la violencia hacia las mujeres, que hagan saber la violencia hacia las mujeres. Hay que hacer transformaciones estructurales. También mencionó que se deben hacer investigaciones no solamente hacia las mujeres, sino también para el hombre y preguntarle el por qué hacen los actos violentos. Me llama la atención que no haya mencionado
todo lo que se ha escrito con respecto a la violencia de género, a las diferencias de género, que está reportado en la historia, en la antropología, en otras sociedades. Bueno, retomo lo que estaba diciendo. Entonces, para que conocer estas transformaciones estructurales o por qué tenemos esta violencia de género, pues es básicamente una cuestión heredada culturalmente, ¿sí? Sentí la ponencia muy ahistórica, hacia falta de este punto importante. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho y se le está dando mucha peso a la ley y las autoridades, cuando sabemos que la base de la violencia en género es educativa. Lleva muchos años y podríamos decir que está hasta enraizada en la sangre del masculino. Llama la atención cuando se le pregunta, por ejemplo, en el público, llega a preguntar ¿por qué usted hizo esta acción violenta contra una mujer? Pues dice, porque es normal, porque así se hace, porque todo el mundo lo está haciendo así. Entonces, estas bases profundas creo que sí se tiene buen conocimiento de ellas, ¿sí? Y por otra parte, la pregunta es, si le damos nosotros mucho peso a la autoridad, resulta que también podemos entrar en otro tipo de conflictos. Muchas veces sabemos que se ha reportado que algunos enojos que suceden dentro de las instituciones entre parejas, entre conocidos, etcétera, una de las formas que está utilizando el género femenino también para solventar sus problemas son acusaciones de acoso sexual por parte de un masculino, pero en el fondo hay otro tipo de actitud. Alfonso, compañero, podemos recortar un poco el tiempo de las preguntas porque hay mucha fila para hacer preguntas y no disponemos de mucho tiempo. Entonces, sean un poquito más concretos en lo que están preguntando para que también la doctora no se pierda y sepa cuál es la pregunta que estás haciendo. Bueno, entonces, básicamente por favor. ¿Por qué se le está dando tanto tiempo, tanto peso a la ley ahorita? ¿Sí? Y la otra es, ¿en cuánto cree usted, en cuántas generaciones cree usted que podemos empezar a revertir esta situación? Eso sería las preguntas. Es todo. Muy bien, entonces continuaría Fabiola Minero, por favor. Buenas tardes. Gracias, la doctora Patricia. Bueno, mi pregunta es muy concreta. Bueno, más bien tiene que ver con una parte metodológica y epistemológica. Creo que al inicio usted mencionó que había una diferencia entre violencia de género contra las mujeres y violencia contra las mujeres. Entonces, usted mencionó que usted se posicionaba en esta última, que es violencia contra las mujeres. Entonces, a mí me gustaría que nos explicara o que me pudiera explicar, bueno, para todos, cuál sería como esta diferencia y por qué usted se posiciona desde violencia contra las mujeres y no las otras. Gracias. ¿Queda otra pregunta más en este bloque, Marta o Claudia? La siguiente sería Sandra, pero como se había cerrado el bloque, si no le damos la palabra a Sandra de una vez en esta intervención. ¿Está por ahí? Hola, Sandra? sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacer cuando la violencia que se ejerce es muy sutil y no causa un perjuicio físico, sino más bien un daño psicológico y es ejercida por una mujer que ya está consolidada dentro de la academia hacia otra mujer que apenas está construyendo camino en la academia? Esa sería mi pregunta. Marta, ¿ahí se cierra el bloque o...? Sí, se cierra con Sandra el bloque.
Ok, hasta ahí y vemos si hay más. Por ahí había unas preguntas también en el chat de aquí. No sé si las están... Sí, sí, están anotadas. Lo que pasa es que están Ok. anotadas por turnos para que vayan de 3 en 3 para que no se pierda la ponente. Perfecto. Adelante, doctora. Su audio está silenciado. Lo hice. ¿A qué hora debemos terminar, perdón? Pues no sé si tengamos un horario, pero pues 7:30, si les parece. Ok, porque vi muchas preguntas. Hay Entonces, muchas. bueno, quiero decir muy rápida y sumeramente en relación con la inquietud de Alfonso Rosales. Sin duda, la investigación antropológica ha documentado muchísimo todo lo que tiene que ver con la violencia, pero yo me centré en los ejes que expuse porque el seminario está orientado a reflexionar sobre cómo avanzar en la elaboración de un protocolo. Según entendí, un poco quieren ir pensando en relación con ello y por eso me centro en la ley, porque la ley es la que prescribe los protocolos. Si hubiera sido otra orientación, la del seminario, seguramente me hubiera ido por otros rumbos. Entonces, así muy rápidamente, quisiera explicar por qué coloqué ahí mi exposición. ¿Cuánto tiempo falta para que esto se revierta? Bueno, hace 20 años, 15 años, por ahí está Noemí Domínguez Yaví, lo habrá escuchado. Teresita de Barbieri decía que tomando en cuenta los procesos de larga duración, pues nos faltarían poco más de 400 años para revertir esta situación. Habíamos avanzado un poco, pero en este año se ha reportado como uno de los efectos globales de la pandemia ha sido dar retrocesos en muchas de las áreas en las cuales se habían dado avances de las mujeres. Entonces, ahora es todavía más cabalístico decirlo. No se puede poner un tiempo, se puede más o menos identificar cuáles son los procesos en estas historias en los cuales ha habido un cambio de época. Yo no tengo ninguna duda en que estamos viviendo un cambio de época en muchos sentidos, pero los cambios de época son largos, no se dan de un día para otro. Y en materia de lo que nos atañe, la violencia contra las mujeres está entrelazada con las otras violencias. Si lo enfatizo es para poner una perspectiva analítica, pero sin duda la violencia contra las mujeres está enraizada con las otras violencias sociales, está entrelazada con las otras violencias sociales y por eso se requiere un cambio estructural, porque necesita desmontarse todo lo que justifica esas violencias. Simple y sencillamente esto que nos acaba de pasar del hackeo, bueno, ocurre en cada seminario donde se toca un tema relacionado con las mujeres, donde se toca un tema relacionado con la violencia. Y eso no es gratuito. Tendríamos que hacer una suerte de reporte experiencial de quienes entran. Me llama mucho la atención el acento de las personas que entran porque recurrentemente es parecido, utilizan las mismas palabras, el mismo lenguaje soez. Entonces, bueno, hay que reconocer que estos son problemas públicos y que quienes hablamos sobre el tema nos convertimos también en parte de la escena pública y este tipo de expresiones hablan de cuánto tiempo nos falta para poder ampliar la conciencia social en relación con que este es un problema importante. Yo he dicho varias veces, es un problema nacional que tiene que ser atendido con urgencia. Algunas personas han hablado de la pandemia de la violencia. A mí no me gusta la metáfora porque pandemia implica algo que se contagia y que en algún momento se puede controlar. Estamos hablando más bien de un proceso
y un proceso que requiere mucho más que una vacuna o que atención médica para poder erradicarse. Pero eso es en materia de otra reflexión. Y por supuesto que ya me distraje, ya me fui por otro lado, pero esto tiene también mucho que ver con la pregunta sobre los diagnósticos, porque lo que se ha hecho mucho en la política pública son evaluaciones, y entonces las evaluaciones son después de un cierto periodo de implementación de las políticas públicas. Lo que necesitamos son más diagnósticos interdisciplinarios, pero también multifactoriales, que vean las distintas dimensiones en las cuales se van generando las prácticas violentas y cómo éstas se van articulando y amalgamando. Hay muchísimas formas de hacer un diagnóstico, pero los diagnósticos más eficientes, diría yo, son aquellos que toman un tema en particular, un aspecto muy particular, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, y desde ahí ven el conjunto. Y a partir de ahí pueden ver cómo y qué se tiene que hacer en relación con ese problema en particular. Por la propia experiencia de trabajo y de colaboración, siempre aludo al ejemplo de la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, que se realizó desde la Cámara de Diputados cuando Marcela Lagarde fue la presidenta, como diputada, fue presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, desde donde se elaboró la Ley General. Porque ese fue un diagnóstico en el que abordamos cuantitativamente cuántos casos se habían reportado. O sea, el tema era feminicidio. Cuantitativamente, ¿cuántas mujeres se habían reportado como víctimas de muerte, de asesinato violento, de homicidio doloso? Cualitativamente, revisión de las actas para conocer la descripción de los hechos y poder separar los homicidios dolosos de aquellos que tenían la intencionalidad de asesinar a la mujer por el hecho de ser mujer y con un conjunto de prácticas violentas antes, durante y después del asesinato de esa mujer. Se atendió a la presencia o no de políticas públicas. Se diagnosticó el estado de la legislación. Se estudiaron los presupuestos dedicados a la violencia de género y en particular a la prevención de los homicidios de mujeres. Se estudió la presencia del feminicidio en los medios de comunicación. Quiero decirles con esto que el diagnóstico abarcó varios campos, varias líneas de indagación para, con todos los resultados, poder ver cómo se iba configurando el feminicidio, cómo fue después definido en lo teórico y en lo legal. Y por supuesto que las definiciones teóricas no coinciden con las definiciones legales y no tendrían que coincidir. No lo hacen porque su objetivo es otro, pero sí tienen una clara relación con las definiciones legales. Entonces, insisto, ¿cómo hacer el diagnóstico? De manera interdisciplinaria, con una perspectiva multimetódica y en relación con un problema muy específico, abarcando estas dimensiones. Si se trata de un diagnóstico que tiene que ver con quehacer institucional, con atención o cualquier otra de las prácticas en relación con la violencia contra las mujeres. ¿Por qué violencia contra las mujeres? Violencia de género, violencia por razones de género y violencia contra las mujeres forman parte de un complejo conceptual. Forman parte de un complejo conceptual y las tres coinciden en identificar que hay una forma específica de violencia social que es la que tiene a la condición de género de la persona como objeto, como, por así decirlo, móvil de la violencia. No es la pobreza, no es la condición étnica,
no es la clase, no es la condición racial, es la condición de género de las personas la que propicia que sean objeto de ciertas formas específicas de violencia. La violencia de género se utilizó durante mucho tiempo como sinónimo de violencia hacia las mujeres, pero sin enunciar específicamente a las mujeres en su particularidad. Se habla también de violencia por razones de género, justo para enfatizar que es la condición de género femenina la que propicia esas violencias, pero yo me decanto por violencia contra las mujeres para poner en clara evidencia que ellas son el objeto de esa violencia, con particularidades por edad, condición étnica, de clases religiosas, etcétera, pero con esas particularidades articuladas con la condición de género, por ser mujeres. Entonces es un recurso teórico, conceptual, si se quiere retórico, pero también un recurso político para decir que en materia de género, las principales afectadas son las mujeres, mayoritariamente son las mujeres. Hay violencia de género entre hombres, hay violencia de género de hombres contra hombres, pero esas prácticas existen, pero no tienen la misma dimensión, no tienen la misma magnitud de la violencia que se ejerce contra las mujeres. ¿Y qué me está quedando pendiente? Bueno, en esta misma tesitura, sí, tenemos que reconocer que se ejerce violencia entre mujeres cuando hay condiciones de relaciones de poder entre mujeres. Y no podemos cerrar los ojos ante esa evidencia. Y también es necesario trabajar con esas formas de violencia, porque lo que hacen es, ser mujeres no nos hace buenas, ser mujeres no nos hace no violentas. Vivimos en un entramado social en donde las posiciones de poder determinan muchos de los comportamientos. Y mientras el poder siga estando establecido en claves patriarcales, androcéntricas y misóginas, las mujeres pueden ejercer algunas formas de violencia en esas claves. Y también es necesario desmontar esas formas de violencia entre mujeres. Muy bien, entonces vamos a dar pie a los últimos dos bloques, que ya serían los últimos. Con esto cerramos. Está el bloque de aquí de Guadalupe Islas, Adriana, Fabiola y Fabiola Sevilla. Y en el siguiente bloque vamos a hacer las preguntas que están en Facebook. Entonces damos la palabra a Guadalupe Islas, si está lista. Sí, bueno, nada más mi comentario es respecto a lo que comentaba la doctora, que la antropología la deberían conocer o practicar diferentes profesionistas. Y recuerdo en alguna clase con el doctor Jaime Lidva que decía que esa antropología se debe aplicar para todos. En los 90 fue cuando se implanta en CCH Sur, en los CCHs de la UNAM, la materia de antropología general, precisamente para que los jóvenes tuvieran ese conocimiento y en sus futuras profesiones lo aplicaran. La premisa iba dándole un enfoque sobre todo a los médicos, porque los médicos decían que no trataban a la gente con calidez humana, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí es muy importante lo que comenta la doctora, porque definitivamente en esta sociedad y la antropología que se supone que es para que se conozca las relaciones de las sociedades presentes y pasadas, pues nuestro medio de la antropología y en otros, ¿no? Ese era nada más mi comentario. Gracias. Sí, muy bien, ¿está lista ahí Fabiola? Fabiola, ¿tienes tu micrófono abierto o te pido si me indicas si quieres que lea tu pregunta? Es que Fabi tenía problema con el micrófono. Fabiola Sevilla. Es que son dos Fabiolas. Una es Fabiola sin apellido y la otra es Fabiola Sevilla, que sigue después de Fabiola. Si Fabiola no está, pasamos con Fabiola Sevilla y podemos leer su pregunta, ¿no? Dice, respecto a la epistemología, ¿qué importancia tiene trabajar etnografías feministas
¿Cómo erradicar las violencias académicas? Esa es la pregunta de Fabiola Sevilla. ¿Y hay algo más o con eso cerramos? Tenemos 2 preguntas más por Facebook. No sé si Fer nos puede leer, por favor, las preguntas de Facebook. Una es de Fernanda Salgado. Dice, ¿cuál es la mejor manera de investigar la violencia en distintos grupos de mujeres sin revictimizarlas o hacerlas revivir esa violencia? Y la otra es por parte de Jimena Zárate y dice, en algunas instituciones la elaboración de los protocolos se ha convertido en un espacio de pugna. Veas el caso de la UACM. ¿Cómo evitar que el tema se torne un tema político de lucha de poderes? ¿Serían esas las únicas preguntas ya, Pati? Es que estoy viendo un comentario en relación con la clase. Bueno, voy a tratar de ser breve porque sí necesitamos cerrar en un breve tiempo. ¿Cuál es el problema con la antropología? ¿Qué les voy a decir? Pues que practicamos una disciplina fascinante, maravillosa, pero lo que tenemos en la educación superior es una tendencia que se ha agudizado en los últimos años a que los contenidos sean informativos y no formativos, y a que cada una de las materias se estudie sin diálogo con las otras, de tal manera que es difícil que se hagan sentido mutuamente, ¿no? Y que alguien que estudia derecho se pueda recordar de sus clases de antropología, sí y solo sí estudió en el CCH, porque no en todos lados se enseña antropología en el nivel preuniversitario. Entonces, no es un problema solamente de una disciplina, es un problema de cómo está organizado el sistema educativo. Insisto, primero, de manera fragmentaria, parcializada, sin diálogos entre las distintas materias, y luego con un contenido fundamentalmente informativo y no formativo. Entonces, para que pudiéramos tener una verdadera perspectiva interdisciplinaria, eso se tendría que trabajar con mucho cuidado desde la educación inicial, viendo desde distintas perspectivas un mismo tema, en fin, didácticamente implica también hacer una modificación, pero eso no quita el dedo del renglón de que la antropología, desde mi punto de vista, es una disciplina necesaria, pero pues nos corresponde a quienes la practicamos mostrar qué es lo que puede ofrecer a otras disciplinas y a la sociedad en su conjunto. En relación con la importancia de la etnografía feminista, pues yo volvería a la idea de Haraway. La etnografía feminista ha dado importantísimas contribuciones al mostrar todo aquello que estuvo invisibilizado, oculto, subordinado, ignorado, puesto en un segundo plano, y que ahora permite conocer con muchísima más riqueza la experiencia humana, porque la etnografía feminista pone en evidencia, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino, pero también pone en evidencia el conjunto de elementos de la diversidad humana, la diversidad sexual, la diversidad cultural, por mencionar solamente dos, y que fueron parte también de lo que estuvo soslayado en la etnografía clásica. Entonces, bueno, eso es materia de otra exposición más amplia. ¿Cómo erradicar las violencias académicas? Pues justamente forma parte, primero, de ampliar nuestra mirada sobre las violencias, reconocerlas donde están, verbalizarlas, ponerles nombre y actuar en relación con ellas. Una cosa son las violencias académicas, no sé exactamente a qué se refiere ahí Fabiola, otras son las violencias epistémicas, pero finalmente están las dos como colocadas en este mismo plano de qué pasa con la relación entre violencia, generación de conocimiento y posiciones de poder
dentro de los ámbitos en los cuales se genera conocimiento. No olvidemos que la violencia siempre está inserta en una relación de poder. Y en ese sentido, pues el poder de dominio es el que está presente en prácticamente todas las formas de organización social contemporáneas en nuestro país, digamos, de las formas de sociabilidad hegemónicas. Y por lo tanto hay que reconocerlas. Y disculpen si voy muy rápido, pero yo sí tengo que cerrar. Y en relación con cómo investigar con mujeres que han vivido violencia sin revictimizarlas, diré algo que puede sonar muy dogmático, pero que tiene hondo calado, reconociéndolas como sujetos, porque muchas veces nos acercamos a ellas de antemano como víctimas. Y al acercarnos de esa manera, les estamos negando una parte de su propio ser. Esto es muy complicado. Hay muchas experiencias de trabajo con mujeres y sobre todo hay que pensar que hacer investigación con mujeres que han vivido violencia desde otros planteamientos, desde otras perspectivas, con otras prácticas, es un proceso lento. Es un proceso que no puede responder a los tiempos actuales de en un año haces la investigación, en 2 años te titulas de la maestría porque si no pierdes la beca del CONACYT. No, esos no son los tiempos de la investigación que se requiere en estos temas. Esto requiere mucha relación, mucho contacto, mucha posibilidad de, como dicen las colegas más jóvenes, poner el cuerpo en la investigación. Las propias personas que hacen la investigación, considerar a las mujeres como participantes de la investigación, no como objetos o como informantes o como simplemente las personas que vivieron algo y porque lo vivieron tienen la obligación de hablar sobre ello, implica el establecimiento de una relación de intersubjetividad muy fuerte. Y hay metodologías para ello que están probadas. ¿Y cómo trabajar los protocolos sin que sean objeto de pugnas por el poder? Esa es la gran pregunta. Porque el establecimiento de un protocolo, por principio, está tocando al poder. No hay protocolos con neutralidad. Lo que hay que ponderar es en qué intersticio de esas relaciones de poder se puede lograr que un protocolo sea construido como una oportunidad de vida sana para todas y todos, como una oportunidad de cambio en la orientación de las relaciones que va a beneficiar al conjunto social. Por eso yo también suscribo esta idea de que el feminismo aporta la posibilidad de un mundo distinto para todas y todos, que parte de las mujeres, que se centra en las mujeres, pero que no las aísla del contexto, sino que por el contrario, porque entiende el contexto, plantea cómo se puede modificar. Entonces, tener la capacidad de mostrar que un protocolo implica avanzar en construir relaciones con otra perspectiva, con otra forma de significar el mundo, aunque lo digo así más filosóficamente, es mucho mejor que plantear un protocolo que simplemente va a perseguir y castigar. Marta. Sí. Muy bien, más bien ya, Alicia,
De parte de nosotros ya quedarían las preguntas, ¿no? Se cerraron los 2 bloques. Se agradece mucho a los participantes. Todas las preguntas fueron anotadas y se le harán enviados a la investigadora, ¿no? Para que ella las pueda con tiempo y calma dar respuesta. Te cedo la palabra, Alicia. Ok. Yo creo que entonces hay que ver que las personas que hicieron preguntas que no pudieron ya ser ahorita leídas por las cuestiones de tiempo, escribieran esas preguntas o al correo de la doctora, si ella lo permite, o que lo escriban a nuestro correo, pero para que ellos mismos reciban la respuesta, porque ¿dónde vamos a publicar las respuestas, no? ¿A dónde las va a mandar ella? No sé cómo... No sé si Tania me podría hacemos? auxiliar en eso. ¿Perdón? No sé si Tania me podría auxiliar en eso, en recoger las preguntas y que yo se las envíe a Tania. Claro que sí, desde luego, Pati. Sí, anoto mi correo en el chat para que ahí manden sus preguntas y después yo se las reenvío a cada quien. Gracias. Ese entonces va a ser el mecanismo. Disculpen si no se alcanzaron a leer algunas preguntas. Quedó mucho por platicar todavía, muchas dudas. Agradecemos el interés de las personas que estuvieron preguntando y tenemos una tarea larga por hacer en el instituto. Y seguramente, doctora, le estaremos pidiendo su apoyo y su consejo para esto del protocolo. Esperamos su presencia de todos en la siguiente sesión, que va a ser dentro de un mes, el último miércoles de septiembre. Y pues a nombre de la Comisión contra la Violencia de Género del Sindicato Nacional de Investigadores del INAH, agradecemos la presencia de todos ustedes. ¿Alguien más? Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo y ofrecer una disculpa porque el tiempo se haya hecho corto y porque muchas de las respuestas fueron telegráficas para tratar de abarcar varias preguntas, pero de verdad les agradezco muchísimo la invitación. Gracias, doctora. Y pues no hay manera de que quepa todo en hora y media, pero fue muy, muy sustancioso y estamos aprendiendo mucho. Vamos a hacer la entrega virtual de la constancia, doctora, su constancia de participación. Ay, se me estaba pasando. Ahí está la constancia, se le estará enviando por correo, si no es que se le enviaron, y pues en agradecimiento a su participación. Mucho de verdad la invitación, la constancia y la escucha. Ok, gracias a todos. Una disculpa, doctora. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias, muy buena tarde, muy buena noche a todos, todas que nos acompañaron, especialmente a la doctora Marta Patricia por su aportación, la posibilidad también que nos brindó para poder tener este diálogo a nivel institucional y bueno, agradecerle también a quienes nos acompañaron desde Uruguay, Chile, Colombia y de diferentes estados de México y de las diferentes instituciones, además del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, bueno, como ya se ha comentado por parte de la comisión, es un poco paso a paso que estamos intentando dar desde el Sindicato de Investigación del INAH y por supuesto que agradecemos todo el apoyo que cada uno de ustedes y cada una de ustedes nos hacen para seguir avanzando como institución y fortalecernos en estas posibilidades de tener relaciones sociales más sanas con perspectiva de género. Doctora Marta Patricia, le agradecemos muchísimo por parte del Comité Ejecutivo y desde la Comisión del Sindicato en materia de género. Muy buena noche, muchas gracias. Gracias a ustedes.